Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, secretaria, sea usted bienvenida. La Secretaría que usted encabeza tiene una función medular para toda la Administración Pública Federal, sobre todo cuando el actual gobierno ha tomado el combate a la corrupción como su principal bandera discursiva. Ante esto, hoy en día se han eliminado los fideicomisos, estancias infantiles, la suspensión de compras de medicamentos, la eliminación de apoyos a los refugios para mujeres, la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, entre otras. Son medidas que en su mayoría están generando un impacto negativo en diversos sectores vulnerables de la población, pero que hasta el momento no vemos resultados tangibles. En el segundo informe de labores de la dependencia a su cargo, encontramos, entre otras cuestiones, un reporte de las actividades realizadas en el contexto de la contingencia sanitaria, aunque no ubicamos referencias sobre la reducción de salarios de los altos funcionarios públicos y la suspensión del pago de aguinaldos o de alguna otra prestación de fin de año. Acciones contenidas en el plan para enfrentar la pandemia presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el pasado mes de abril. Pese a la grave crisis de salud pública que padece el país y que ha costado la vida de más de 100,000 personas, existen servidores públicos que trabajan en el frente para combatir esta enfermedad. Personal médico, de enfermería, de limpieza y de seguridad, trabajadores indispensables para la lucha contra la pandemia. En el mes de mayo pasado, Amnistía Internacional documentó que empleados del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado desarrollan su trabajo con horarios extenuantes y sin medidas de protección, donde se presenta testimonios de trabajadores que acusan reducción de sueldos, subcontratación y falta de materiales de protección. Secretaria, con base en lo anteriormente expuesto, me permito preguntarle, en el contexto de la crisis de emergencia sanitaria que enfrenta el país, ¿cuál es el funcionamiento general del Gobierno federal? ¿En qué medida ha afectado la prestación de servicios públicos? Asimismo, ¿cuál es el descuento salarial y la retención de prestaciones a los servidores públicos? Agradezco sus puntuales respuestas. Muchas gracias, diputado Jiménez Rayón. Tiene la palabra la secretaria de la Función Pública, doctora Irma Heréndira Sandoval, para dar respuesta a las preguntas del diputado Jiménez Rayón. Gracias al diputado por su amable intervención, diputado Jiménez Rayón. Estamos efectivamente impulsando políticas de austeridad republicana, de corte juarista, de corte republicano, orientado al bienestar, orientado a la consecución de los objetivos del desarrollo. Es una austeridad que dista mucho de la austeridad neoliberal que caracterizó al régimen pasado, que caracterizó a los recortes, a los programas sociales, a los programas de salud, al sistema de salud pública en los sexenios anteriores. Al contrario de esa cuestión de recortes a los programas sociales, el objetivo de la austeridad republicana ha sido siempre eliminar los gastos superfluos y fortalecer el presupuesto asignado a atender las necesidades de la gente. En primer lugar, permítame señalarle, diputado, que jamás despedimos a nadie en los niveles operativos ni en las áreas sustantivas de nuestro gobierno. Siempre redujimos los salarios de los altos funcionarios y aquí contesto puntualmente a su pregunta muy específica, diputado, al respecto de cuánto se redujo. Al presidente de la República se le redujo el 47.2% a su salario tabular. A los secretarios de Estado se nos redujo el 30%. A los subsecretarios el 28%, a los titulares de unidad el 20%, a los directores generales
12%, a los coordinadores generales y mandos medios un 7%, y a los directores de área y subdirectores y evidentemente niveles inferiores a subdirectores y directores de área, 0%. Es decir, estamos siendo congruentes con que a los que menos ganan se les debe de subir y fortalecer sus ingresos, sus honorarios, sus salarios, como su principal instrumento de lucha y de defensa ante la crisis económica, y a esa casta dorada a la cual nos tenían acostumbrados los anteriores regímenes del neoliberalismo, se les ha cortado con gran convicción los honorarios. Eliminamos también costos de comunicación social, gastos de oficina y evidentemente nos hemos visto también forzados de alguna forma con la pandemia o de forma directa con la pandemia a el trabajo en casa, y hemos auspiciado evidentemente videoconferencias e intercambio de información oficial, así como acuses de recibo a través de correos electrónicos institucionales. Pero todo esto que estoy diciendo no son cosas de sentido común, son medidas administrativas que han estado reforzadas, publicadas de hecho en el Diario Oficial de la Federación por una servidora como secretaria de la Función Pública, y todo ello, todas estas medidas administrativas nos han dado ahorros por más de 1,000 millones de pesos. Hasta el pasado 29 de mayo, por cierto, en conjunto con el secretario de Hacienda, publiqué el manual de percepciones de los servidores públicos, en donde propuse eliminar definitivamente el grupo salarial L, las llamadas direcciones generales adjuntas, los ayudantes de los directores generales, que habían crecido como hongos en la Administración Pública Federal centralizada. Acabamos pues de tajo con estas plazas que se multiplicaron en la administración de Felipe Calderón. Si con Vicente Fox estas plazas llegaron a alcanzar 1,632 puestos con nivel L, nivel tabular de DGAs, con Felipe Calderón ellas llegaron a sumar 2,288 y con Enrique Peña Nieto significaron 2,520. Con el presidente López Obrador no quedan direcciones generales adjuntas en el propio tabulador. Entonces, ello nos va a generar ahorros por más de 600 millones de pesos al año, y además, con la generosidad de nuestros funcionarios públicos que están donando de forma voluntaria su sueldo y su aguinaldo, estimamos ahorros adicionales por 700 millones de pesos, para dar puntual respuesta a su pregunta, señor diputado. Entonces, gracias a estas políticas de austeridad republicana que no tocan un solo peso del gasto social y que no despiden a la gente de bajos niveles, hemos liberado más de 560,000 millones de pesos para beneficio del pueblo y para hacer frente a la pandemia del COVID. Muchas gracias por su pregunta, señor diputado. Gracias, secretario Sandoval. Para réplica tiene la palabra el diputado Óscar Jiménez Rayón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, secretaria, por su contestación. Como es de su conocimiento público, la figura de testigo social es un importante instrumento jurídico de participación ciudadana en la gestión de las contrataciones públicas. La sociedad civil juega un rol esencial para coadyuvar en la conducción de los procedimientos de contratación para que se lleven a cabo en términos del marco legal y con un bono de para todos los interesados y participantes. Un representante de la sociedad civil interviene con apego a la legislación vigente como un tercero habilitado en la tarea de interés público, a fin de lograr una mejora continua de las instituciones públicas y del combate a la corrupción. Con estos antecedentes, al final emite un testimonio público. Su articulación considera cronológica y narrativamente la totalidad de actos ocurridos durante el procedimiento atestiguado. Dicho testimonio se compone de observaciones y recomendaciones con un apartado de conclusiones que pretende reflejar la opinión de cada testigo social sobre el desarrollo del procedimiento. Nadie puede poner en duda que esta labor abona a la legalidad, transparencia
e imparcialidad de todos estos procedimientos que se llevan a cabo en un gobierno de forma intra e interinstitucionalmente, así como en el sector privado. Por ello, la Ley de Asociaciones Público-Privada tiene esta figura como protagonista. Doctora Irma, ¿nos podría decir cuántas designaciones de testigos sociales hay vigentes de 2018 a la fecha? Asimismo, sería muy ilustrativo para la Asamblea que comparta el número de testigos sociales que han sido dados de baja del Padrón Público de Testigos Sociales de la Secretaría de la Función Pública. Decirle que este Poder Legislativo destaca la aportación de las cámaras empresariales y las asociaciones civiles de profesionistas en todos los procesos de contratación de gobierno, algunos de gran trascendencia como la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México o la mayor licitación del IMSS, que rebasó los 27,000 millones de pesos para adquirir medicamentos. En este sentido, ¿cómo es la relación que promueve su administración con estas organizaciones de la sociedad civil? Finalmente, en la reciente reunión de ministros anticorrupción del G20, usted expuso que México lucha contra el abuso de lo público con fines privados mediante el fomento de la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Puede abonar más en ello? Por sus respuestas, muchas gracias. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.